buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Una vez más, con todos ustedes, ya se ha hecho una tradición que junto a don Osvaldo Santana conversemos aquí en Careo por Cinevisión, su canal 19. Dígame, don Osvaldo, ¿cómo se siente? Estoy bien, como dice el viejo amigo tuyo, compañero de trabajo, no me duele nada en este momento. Y aquí estamos, en nuestra tarea, ¿verdad?, de careo. Dime, ¿cuáles son los hechos más interesantes que vamos a abordar? A veces me acusan de que yo soy un poco regionalista, porque cada vez que sale algo del sur... Un poco, porque no va a ser así, regionalista full. Algunos sureños se alegran, sin embargo, de que seamos sí, nosotros así mantenemos los vínculos, ¿verdad? Los vínculos, sí, sí. No nos desarraigamos. Por cierto, hay gente que salen de sus pueblos y jamás vuelven. Nunca. O tampoco mantienen relación con sus comunidades. Tampoco hacen nada por ellas. Yo creo que podemos decir sin ambaje, ¿verdad? Sí. Sin duda alguna. Sin echarnos libras. Sí, y no nos sentimos mal. No nos sentimos mal. Que somos, ¿verdad?, sureños, tamayeros, es lo que somos. O sea, Así somos es, otra cosa. así es. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de Tamayo ni de esa parte. Nosotros queremos comenzar este programa reflexionando sobre una situación que se está dando con Pedernales. Ustedes saben que uno de los buques insignia de este gobierno en materia de inversión turística y más en la región sur del país ha sido el desarrollo del polo turístico de Pedernales. Una historia larga, ¿sabes? Hay que darle el crédito también al expresidente de la República, Danilo Medina, que cuando asumió el poder en el 2012 también declaró a Pedernales como una zona clave para el desarrollo turístico, porque se había planteado que Pedernales podía ser la panacea, ¿verdad?, la salvación de la región sur en explotación turística, por todo ese potencial que tiene esa parte de nuestro país. A veces no puede uno decir la ciudad de Pedernales, porque es toda la provincia y hasta los municipios más cercanos que tienen esas características para hacer turismo en todos los niveles, desde turismo de playa, sol, arena, esas cosas que dicen en las promociones, hasta el ecológico, el medioambiental. El de conocimiento, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, las cosas iban bien encaminadas, se hicieron sus licitaciones, se quedaron los fideicomisos, el presidente fue y dio unos cuantos picazos, se anunció la construcción de inversión en hoteles, pero ahora aparece una situación que tiene mucho que ver con la protección del medio ambiente. Primero se refería a lo que había en la zona marina, los grandes corales casi únicos en toda esta parte de la región nuestra del mundo, hablando ya de Centroamérica, Sudamérica, donde estamos nosotros, que iban a ser muy afectados por las construcciones de puertos, hoteles, zonas de playa. Y ahora ha surgido otra nueva situación, Osvaldo, muy vinculado a su definición a un tema que parece hasta taíno, el Bucanje. El nombre. Bueno, el nombre. Sí. Una zona que, según los medioambientalistas, Osvaldo, podía estar siendo agredida y no bien manejada en este tema de la explotación turística de nuestro querido Pedernales. Sí. A Pedernales, no sé por qué se han suscitado tantos problemas de tipo legales, y podría definirlo quizás con una sola palabra: los intereses. La gente quiere tener, quiere poseer, y como esa era una zona de nadie, te desconocen la historia, como un grupo de gentes que nada tenían que ver con esa región, ¿verdad?, se apropiaron grandes extensiones, sobre todo las que estaban más cercanas a lo que es la famosa Bahía de las Águilas, por su belleza, por sus condiciones, etcétera, etcétera, que ya mucha gente conoce. Pero ahora ha surgido lo que Alito acaba de adelantar, ¿verdad?, un tema con ese sitio llamado Bocanje, que es un proyecto en un área que así la llaman, que es un proyecto en el que está envuelto fundamentalmente un ciudadano español, en un área que, de acuerdo con la data oficial y con la abogada Laura Costa, esa área es del Estado Dominicano. Esa área tiene varios recursos de oposición a que se emitan títulos en favor de terceros. Sin embargo, no se sabe cómo ese inversionista tiene títulos en un área que creo que metraje que tiene más de 70,000 metros,
o mucho más, no así de memoria. Dice que la titulación de más de 14 millones de metros Sí, de terreno más en de Pedernales. 14 millones de metros cuadrados. Es un área extensísima. Entonces, más allá del tamaño, lo que está de por medio es que parece que ahí hay otro maco. Porque parece que ya ese inversionista en un paisaje protegido de Playa Cabo Rojo, conocida como Bucanje, el gobierno, a través de la famosa asociación esa público-privada, le ha autorizado a ese inversionista que comience a trabajar. Ha habido, parece, una cerca, una cosa. Y, sin embargo, el estatus de ese bien no está claramente definido. Yo, para no hacer muchos ejercicios, aparte de que ya el Tribunal Constitucional, ante un último intento que hubo, porque las decisiones anteriores, mediante las cuales se declaraba el Estado definitivamente dueño único de toda esas posesiones, esas tierras, hubo un intento para que el Estado, para que el Tribunal Constitucional derrumbara las decisiones que ya había tomado el Tribunal Superior Administrativo. Y entonces, precisamente el 14 de este mes, el Tribunal Constitucional declaró definitivamente que esas tierras, no hay la menor duda, son propiedad del Estado. Entonces, ¿cómo es que la entidad esa que dirige, ¿cómo se llama? ¿Te refieres al medio ambiente? No, la asociación esa público-privada. El fideicomiso. Bueno, en fin, no es la asociación. En fin, ¿cómo es que durante esta administración, que como tú dijiste, ha habido tanto empeño en despejar esa zona, cómo le han hecho una concesión o le han permitido o han validado o han considerado válidos unos títulos y le han autorizado a instalarse en esa área? Yo simplemente no lo entiendo. Como no lo entiendo mucho, yo voy a leer 3 párrafos de un comunicado íntegro de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, precisamente en esa zona de Pedernales que ha sido objeto de tanta discusión y debate. Dice la coalición que ante la puesta en evidencia del escandaloso entramado que ha dado como resultado la titulación de más de 14 millones de metros de terreno en Pedernales y el anuncio de un megaproyecto turístico en el paisaje protegido Playa Cabo Rojo, Pedernales, conocida como Bucanje, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas reclama que el gobierno dominicano y el sistema de justicia frenen de una vez y por todas la cultura de impunidad que persiste en la apropiación fraudulenta de terrenos protegidos por la Constitución y las leyes. Resulta inconcebible que, a pesar de las denuncias que se han venido haciendo de manera consistente desde hace casi un año, el gobierno haya cedido a las pretensiones de una empresa de capital español y dominicano y los apoyara en el proceso de trámite de los títulos de la parcela 40 de Enriquillo, con base al mismo esquema fraudulento que operó para tratar de enajenar Bahía de las Águilas y que ha sido debidamente demostrado en los tribunales. Es sencillamente insólito, el último párrafo que voy a leer de la declaración, que se alegue que las instituciones del gobierno desconocían que se trataba de un área protegida. Pero ¿cómo va a ser? Cuando varios de sus técnicos y funcionarios, incluyendo al ministro de Medio Ambiente y el viceministro de Áreas Protegidas, han estado al tanto de estos procesos desde junio de 2022 y muchos de los títulos han sido emitidos en fechas posteriores. ¿Cómo es que están emitiendo títulos sobre un área, un área de Pedernales que ha sido tan debatido? Nadie entiende eso en esta administración de la transparencia y la integridad. Bueno, tiempo de la pausa. Cuando regresemos, habrá más comentarios aquí en su programa Careo.
De nuevo con todos ustedes aquí en Careo, un servidor Lito Santana junto a Osvaldo Santana, que queremos compartir con todos ustedes, como es ya una costumbre, los principales acontecimientos que ocurren en la semana, sea aquí en República Dominicana o en cualquier otra parte del mundo. Un caso, Osvaldo, que nos llamó mucho la atención, que lo hemos conversado también fuera de las cámaras, es la situación que se ha presentado en la maternidad San Lorenzo de los Minas, una maternidad muy popular que compite aquí en la ciudad de Santo Domingo con la principal, la de la Altagracia, que está en la zona céntrica de la ciudad. Un escándalo que no fue un simple escándalo como a veces se quiere reportar a los medios. El fallecimiento de niños recién nacidos, tienen un tema con esto porque a veces se quiere justificar que eso es como tradicional en ese lugar y que solamente ha habido como un crecimiento de esta situación. Pero dice la Dirección de Gestión de la Información del Servicio Nacional de Salud que registró 2.282 defunciones infantiles en la red pública desde el 3 de enero del 2022 hasta el 23 de enero del 2023. Clasificada como muertes neonatal y post-neonatal. Es decir, un niño que apenas no llegan a conocer la vida, el mundo. Son los neonatales, se consideran, ¿verdad?, a los recién nacidos de menos de 28 días. Y lo peor del caso es que no se trata de niños que nacen con problemas congénitos, ¿verdad? Sino niños que nacen perfectamente sanos y que se contaminan, se contagian por mal manejo del personal. Eso es un escándalo. Un escándalo. Entonces, la cifra que tú citas ahí, el acumulado del primer trimestre de este año y finalmente lo que ocurrió en febrero, creo que fue de 34. Sí, 34 muertes, en febrero nada más. Sí, pero si tú te pones a ver la cantidad de niños que mueren en el país, los neonatos, como le llaman, que el año pasado fue de 2.347. Es muy alto. Y si tú le agregas a eso el caso de las madres parturientas, que también mueren por problemas en el manejo del proceso, ¿verdad?, de alumbramiento. Más bien se puede decir aquí en la República Dominicana de cesárea, porque aquí lo que hay son procesos de cesárea. Uno de los más serios problemas que tenemos también es que aquí ya no hay partos. Es escandaloso eso también. En los hospitales y probablemente en las clínicas ya los médicos parteros no hacen partos. Lo que hacen es que lo abren, porque es mejor negocio. Es más rápido, le sale menos caro y el parto es un proceso que hay que llevarlo, hay que meter muchas horas médicos, en fin. Entonces, habría que ver en el primero de los casos en el que hablamos de los neonatos, hasta dónde se trata de un problema de la administración de los servicios, de la administración del centro médico, en este caso la maternidad de los Minas, del personal que tiene responsable, que incluye enfermería, médicos, y lo que tiene que ver con la higiene misma, la administración cotidiana del sitio. Hay que decir que realmente todo eso hay que verlo. Lo peor del caso es que lo quieren resolver cambiando, y ya lo hicieron, al director del hospital y a la responsable del área específica, neonatología, algo así. Y el colegio médico que propició que celebrara una asamblea en ese centro con las personas involucradas, con lo que tienen que ver con el asunto, y el Servicio Nacional de Salud llegaron, ¿verdad?, a un acuerdo de tratar de determinar las causas reales, pero lo primero que han hecho es cambiar el personal. Entonces habría que ver todos los factores que confluyen ahí, porque también vi otro caso parecido, no necesariamente por muerte, sino de denuncia de grave deterioro de los servicios
en el Centro Médico Salvador B. Gautier, en el famoso Hospital del Seguro Social, que es un hospital interesante, importante, porque creo que incluso es uno de los pocos que tiene una unidad funcional de psiquiatría. Es un centro que tiene personal calificado, gente de mucha calidad, pero los médicos también están reclamando que hay serios problemas por hacinamiento, falta de agua, de cama, de insumos y altos niveles de contaminación, y en un hospital incluso hasta cúmulo de basura. ¿Qué es lo que está pasando? Porque caramba, digamos que hemos llegado a algunos niveles de mejoría en lo que son los servicios hospitalarios. Ha habido problemas, hubo muchos escándalos con aquellas licitaciones, hospitales que se construían y no tenían nada, que no entregaban los instrumentos. O lo entregaban en malas condiciones. Sí, se han ido mejorando cosas, pero ahora es un problema que tiene que ver con la gestión misma, con la calidad de la gestión. Yo no sé, pero es preocupante porque ya hubo la crisis en educación y nombraron un ministro que está tratando de la crisis en el Padre Villini, de enderezar la cosa. Y ahora volvemos a estos temas recurrentes que tienen implicaciones en la vida de las personas. Entonces yo la verdad es que no entiendo cómo es que la gobernanza se está llevando en áreas tan importantes como esa. Ya incluso ha habido ministros que han caído por problemas también de gestión. Entonces, no sé, porque aquí todo es que el presidente resuelva. Y el presidente no puede jugar todas las bases. Sí, hay un detalle, Osvaldo, ya nos están diciendo que quizás tengamos que ir a la pausa. Tú has dicho algo clave. Cuando habla de la muerte de niños, de madres, uno no quiere como entrar en cifras como si fuera que murieron pollitos o que murieron cerditos, no, es niños y madres de por medio, Osvaldo. Oye, duelen. Hasta los animales duelen. A ti se te ha muerto un animal, ¿verdad? Claro que sí. Te duele muchísimo. Hay gente que sufre y a veces tiene hasta que recibir algún tipo de tratamiento. Imagínate, entonces una pobre madre que se le muere el bebé que le nació sano, porque hay que ver el cuadro humano que significa. Pero oye cómo lo plantea el doctor Martín Ortiz García, que es el director materno, infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud, que confirmó las 34 muertes de recién nacidos en ese centro. Dice que se debió a un supuesto brote de infección durante el mes de febrero. Ortiz García indicó que en ese mes entró un infante aparentemente contaminado a la sala neonatal del hospital, provocando posteriormente la muerte de los demás niños. Entonces no hay control de calidad ni nada. Hay que decir Lito, que esos casos, eso estalló por una revelación que se hizo en el programa Nuria, ¿verdad? Ahí fue que comenzó todo, pero eso probablemente siguiera igual si no sale a la luz pública. Entonces eso no puede continuar, no puede ser. No puede ser, no. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial, pero antes debo recordarle que este es su programa Careo, también le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más comentarios en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Tenemos que seguir, Osvaldo, con este tema que nos entristece a todos, naturalmente, porque cuando se trata de vidas, tú decías ahorita, no solamente que sean vidas humanas, hasta la vida de los animales, una mascota, una gente, todo lo que tiene que ver con vida, un árbol. Hasta una mata que se te iba a decir, un árbol que tú tienes en el patio de tu casa y de repente se te muere. Imagínate un ser querido. Caramba. Eso es así. Entonces, hay casos que han pasado con violencia, características de violencia. Uno de los que más ha impactado es la muerte de un niño en Santiago. Vino con su padre, fue recogido en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Parece que se le dio seguimiento a los ladrones, los atracadores.
intentaron asaltarlo y pasan esas cosas que no están escritas en ese tipo de acontecimientos. Le dispararon y mataron a un niño lleno de vida, con toda la ilusión del mundo, andaba orgulloso con sus padres, que hasta decía que él quería ser artista como su papá. Y aunque la policía ha actuado rápidamente, Osvaldo, se dice que hay 5 sospechosos que están siendo interrogados, y hasta el presidente de la República, don Luis Abinader, se refirió a este caso porque es que nos ha consternado a todos. Entonces, es una situación en la que, como dice el padre desconsolado, que le preguntan qué mensaje tiene él para decirle al país, es que cuando usted vaya a viajar, no diga en las redes que usted va. Pero no podemos. Es lamentable este hecho, que tú no puedes decir en tu red social de Facebook, de Instagram, de Twitter, voy a mi país, porque usted cree que lo pueden asaltar, que lo pueden matar. Miren ahí la imagen de este jovencito, que parece, Osvaldo, un niño, que parece, Osvaldo, que venía lleno de ilusión, como siempre viene el dominicano a compartir a su tierra. Y fíjate que ese es un niño nacido en Estados Unidos. Parece, esto es una especulación ahora, que el papá probablemente también sea un hijo de migrante dominicano nacido en Estados Unidos. Ese joven, el papá, porque otro joven, es un joven el papá, tiene una observación, un detalle. Yo vi en una fotografía de él tiene en los brazos tatuajes, muchos tatuajes, que es la moda de estos tiempos. Y uno de esos tatuajes dice, aquí abajo, soy dominicano. Ese joven viene a reencontrarse con sus raíces. Probablemente un muchacho que se crió en Estados Unidos, que tuvo allá descendencia. Y entonces él viene con emoción aquí y se encuentra con el drama de que pierde a su hijito. ¿Tú sabes lo que eso significa? Es una cosa terrible. Entonces, somos los dominicanos, no estamos bien. Además, hay otro agravante, y es que se habló de los 5, pero en la mañana o mediodía del viernes yo me enteré de que se está hablando de una 6ª persona que probablemente tenga un vínculo familiar con el papá de la víctima, que supuestamente tendría que ver con la trama, que es peor todavía y muy lastimero, muy lastimoso. Entonces eso desdice mucho. En general está aquí, sigue la sociedad violenta. Hay vocación a la violencia, porque en esta semana que es trágica, también vi el caso lamentable de la niña Carla Mariel Concepción, 14 años, en los Guandules, una jugadora del equipo de voleibol de su escuela en la Domingo Sabio, de allá del sector Los Guandules, cerca ahí, colindante con el Sánchez Payá, en el Distrito Nacional. También una cosa horrible, una pobre niña sentada en el frente de su casa, unos elementos que se caen a tiros y la matan a ella. Otro caso de otra jovencita, también lo vi al cierre del día de ayer, que también es víctima de la violencia. Se llama Yajaira Carolina Martínez, 17 años, fue impactada por una bala, dicen que perdida, pero fue producto de uno de esos tiroteos en el sector Agua Dulce del barrio 27 de febrero del Distrito Nacional. Esa es la misma zona, son cercanos, el 27 de febrero Los Guandules, en la misma parte alta, no es cercana como lo podíamos imaginar, pero la misma zona. En fin, es para preocuparse, porque todo el esfuerzo que se está haciendo, el que hacen las autoridades para que la gente esté tranquila, todo eso se pierde. Hay que insistir en el problema de las raíces de la violencia, ¿verdad? Lo que ocurre en las familias, lo que ocurre en la sociedad, cómo es que estamos organizados, en el sistema educativo. Son tantos los factores que intervienen ahí. Y se complementa con el problema mismo de los programas de seguridad pública, ¿verdad? Porque donde quiera hay un potencial situación de violencia y riesgo. En cualquier sector tú te descubres, cuando tú vienes a ver, que residen unos tipos que tú lo ves muy bien, pero resulta que se les tira la DNCD y son narcotraficantes. Sí. Entonces,
hay también niveles de convivencia, tolerancia, de silencio, que van haciendo un cúmulo de factores que en algún momento se destapan, la gente misma, el miedo, nadie denuncia ni nada, y entonces se sabe cuando ocurre un hecho lamentable de violencia. ¿Qué hacer? Son tremendas tareas que tienen las autoridades, pero igual las personas, las familias, de contribuir para que con nuestro comportamiento y proceder, los factores que incrementan la violencia sean cada vez menos. Pero sabemos que estamos lastrados, que tenemos un eje que atraviesa la sociedad, que son sus propios fundamentos, que vive generando, ¿verdad?, factores de violencia y riesgo, que se originan en un primer momento en las inequidades, injusticia, mala distribución del ingreso, falta de acceso a las escuelas, falta de oportunidades. No justifica nada de eso la violencia ni el crimen, pero es un caldo de cultivo. En la medida que haya muchachos que no van a la escuela, muchachos que no reciben formación, que no hacen nada, ni trabajan ni nada, ¿dónde terminan? Todo eso es caldo de cultivo, muy lamentable, y con lo que tenemos que vivir, y tratar de disminuir, trabajar para que eso no siga ocurriendo. Sí, es tiempo de la pausa, son casos muy lamentables, ojalá podamos superar algún día. Regresamos en breve con más en Careo. Ya estamos de regreso con todos ustedes aquí en Careo. Semana difícil, Osvaldo, semana dura. Tú decías en tu comentario anterior que a veces tú convives, es más, hasta a veces puedes intercambiar diálogos con un vecino, con una gente que tú le ves la cara de gente buena y al final está involucrado en cosas terribles. Tú no sabes si es un camaján. Un camaján. Sí. Entonces, República Dominicana a veces se oferta en esos países con tantas cosas bonitas, playa, sol, nuestra gente, el calor humano, nuestras bebidas, a veces refrescantes, otras veces alcohólicas. Somos un paraíso, un destino, pero parece y como oportunidades. Que la gente mala, sí, como que la gente mala también se entera de esas cosas y deciden venir para acá a refugiarse. Y hacen una vida normal, como es lo que estamos viendo. Yo estoy sorprendido. Y también ciertas tolerancias y complicidades. Sí, porque es que se vuelve un paraíso. Oigan esto, el holandés Dennis Goedes, miembro de la estructura criminal la Mocromafia, oye esto, tú no te puedes imaginar que aquí existen esas cosas. Se encontraba en libertad, ordenada por la jueza de ejecución de la pena, Annalí Florimón, luego de que el extraditable cumpliera 4 años en arresto domiciliario, que hay que ver si era de verdad que estaba encerrado en su casa, sin salir a comprar ni siquiera un chicle a la esquina. Agüede junto a Urvin Lawrence Wauweu Nuto y Terence Angelo Richard de Vries. Los jueces, oigan esto, de la Suprema Corte de Justicia están pendientes de conocer la petición de extradición. Un grupo de gente que tenía de todo, los grandes negocios. ¿Tú viste la finca que tenían en Monte Plata? Armas de fuego. De guerra. Óigame bien, eso aquí, es como me pasa a veces con algunas cosas que tú de una u otra forma tienes un semáforo, algo sencillo y tú te alarmas. Un tipo te rebasa mal, un señor que se ve en rojo y tú dices, caramba, pero ¿qué país es este? Pero cuando llegan cosas como estas, hay que contar con alguien que te protege, porque incluso uno de ellos, como está ahí, ha sido condenado. Otro tenía 9 años que fue involucrado en un caso de droga directamente y estaba suelto. Y era un hombre que está siendo perseguido a nivel internacional. Y él, ¿cómo se dice? Eligió a República Dominicana, escogió a República Dominicana como su punto de estadía. Vive aquí como un príncipe, Osvaldo. Sí, varios de ellos, o los 3, ya tenían, por eso le está pidiendo Holanda, Países Bajos, en extradición, porque ellos ya tenían un historial delictivo en su país, ¿verdad? Llegaron aquí
se establecieron, y desde aquí no es solamente que adquirieron bienes y tenían negocio como señores, ¿verdad? Sino que desde aquí ellos operaban una red de recepción y reexportación de estupefacientes, de drogas. Entonces, obviamente, pues no son ellos solos, ellos operaban bajo un estado de complicidad, de tolerancia a muchos niveles, porque caían presos. Por ejemplo, mira, esos tipos de libertad que son mediante el proceso abreviado, que es de hecho una negociación entre Fiscalía, Ministerio Público, jueces, para droga de calibre, eso la ley no lo permite, son casos menores, posesión, consumo y cosas así. Bueno, el tipo admite la culpa y se le dispone una medida, ¿verdad?, de coacción menor, te liberan bajo ese estado, pero no bajo esos cargos. Entonces, 4 años de prisión y 4 años más de prisión cumplida domiciliaria. Este tipo no estaba preso nada, seguía operando, y así las cosas. Entonces, todo esto lo que nos dice es que y son todos los escándalos, todos los asuntos que se descubren, es que para que funcionen tiene que haber un nivel de contubernio, convivencia, tapadera, y no actúan solo, también reciben protección de poderes y entes de poder. Así es, no es de otra manera. Los medios venían sugiriendo, y creo que incluso vi una serie de trabajos que publicó antes de que estallara este caso de los holandeses. El Diario Libre venía publicando una serie de trabajos acerca de cómo aquí República Dominicana era centro de una banda internacional situada en Holanda, precisamente, o en Europa en general, para no ser precisos, su riesgo de equivocarme, la cual desde aquí controlaba una amplia red delincuencial fundada sobre todo en drogas. Entonces, para que eso opere, por tanto, el mismo esquema de Figueroa Agosto, ¿tú recuerdas ese caso? Claro. Entonces siempre va a haber complicidad local. Esa gente no van a venir en el aire, no se van a instalar ¿dónde? Entonces necesitan un sistema que lo protege, que le crea las condiciones, y ellos hacen los negocios. ¿Qué es, Osvaldo? Ya estamos y ese sistema obviamente recibe beneficios, mucho. Pero tú no estás oyendo que esos hombres, de lo que estamos mencionando, llevaban vidas muy públicas en el país y eran dueños destacados de propiedades y promotores de actividades artísticas, ya sea como empresarios musicales o dueños de negocios reconocidos a nivel mundial. O sea, no era que estaban aquí escondidos en una madriguera, que estaban instalados por allá en una cueva en el Pico Duarte. No, Osvaldo. Que era gente que andaba haciendo toda su vida empresarial y comercial y con inversiones en distintos puntos del país. Pero incluso uno ni entiende, porque cuando tú vas a utilizar algún sistema que implique, ¿verdad?, pagos y esas cosas, o lo que sea, se supone que te investigan. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren en nuestro territorio. ¿No será tiempo de la pausa? Sí, vamos y regresamos en breve con la parte final de Careo. Me dicen la gente, mis amigas y mis amigos, cuando están hablando de política, como que nunca nos falta una, ¿verdad? Que siempre hay algo entre el folclore y la realidad. Y fue a propósito de una declaración que dio el expresidente de la República, Hipólito Mejía, referirse a Leonel Fernández. Venga, ¿tú sabes qué fue que le hizo Leonel a Hipólito? Porque yo siempre siento como que... Este último comentario, por ejemplo, ¿verdad? Dice Hipólito... Tratan los periodistas preguntándole y él le preguntaron que qué opinaba él, para contextualizarlo, acerca de fue la palabra que usó la periodista, yo vi el video, de esa autodefinición de Fernández como líder de la oposición. Sí, entonces... Él reacciona. Sí, dice... Le dimos 6 senadurías y sacó menos de 5%. Él va a sacar algo más, pero no tiene...
vuelvo y cargo. Él va a sacar algo más, porque hay que interpretar a Hipólito un tema. Él va a sacar algo más, refiriéndose a los votos, pero nos tiene harto a todos. Bueno. Y eso fue en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, que tuvo el presidente Mejía a darle esa declaración a los medios. Y él, o sea, que Leonel dijo eso en su condición de aspirante a la presidencia, queriendo ser como el hombre que hay que vencer desde el palacio, ¿verdad? Pero si Hipólito no llega a un 5, una cosita por ahí. Bueno, entonces eso calienta la política, porque ya antes se había lanzado Ramón Alburquerque, por cierto, bajo un cuestionamiento fuerte al gobierno de Luis Abinader. Un discurso que no parecía que era un PRMista, ¿vale? Fue fuerte el pasado domingo. Yo leía lo que tú escribiste en pronosticamedia.com, que estamos invitando a nuestra gente a que vayan siempre al internet, www.pronosticamedia.com, una entrega semanal, una revista digital que estamos produciendo, todo este equipo aquí de Careo, con otros colaboradores nacionales y que están fuera del país, que nos mandan sus aportes a esta entrega de cada miércoles en la mañana, ya está disponible. Entonces tú explicabas. Pero mira, ahora que tú mencionas pronóstica, ahí no sé, el que quiera anda buscando noticias y cosas como eso que salen en las redes, todas esas cositas sueltas, donde no hay ejercicio reflexivo, a que no lo busquen, ¿no? En Pronóstica Media van a encontrar algunos ejercicios de interpretación, de análisis de coyuntura acerca de lo que está pasando aquí y en el mundo. Es decir, es otra cosa. Sí, claro. Si nosotros no manejamos noticias, nosotros vamos a la profundidad de los hechos. Eso es Pronóstica Media. Analizamos los hechos. Entonces ahí Osvaldo escribió un artículo donde analizaba el lanzamiento de Ramón Alburquerque, que es un gran desafío. No solamente porque, ¿cómo tú vas a desafiar a un hombre que está en plenitud de su ejercicio? Esa es su lógica, en la lógica de nosotros. Y que incluso las encuestas le dan en el menor de los casos un 54, 55, 56% con el voto universal. Imagínese usted con el voto de su partido, pero él dice que no, que él puede ganar con las bases, Osvaldo. Sí, es un tema, yo prefiero llamar a la gente, ¿verdad?, que vean Pronóstica. Ahora hay otro tema que yo quizá no... ¿Qué otra cosa era que tú tenías ahí? ¿Tú viste al diputado Gutiérrez? Oh, sí. Lo que me llamó la atención es el diputado Gutiérrez. ¿Cómo que se llama Gutiérrez? Sí, ¿Cómo que se llama? Él es Jesús, no, espérate. Tú lo tienes ahí. Miguel Gutiérrez. Él viajó a Estados Unidos. Es diputado al Congreso Nacional en representación de Santiago. Creo sí, del Partido Revolucionario Moderno. Por cierto, de los que están en conflicto con la ley, legisladores, sobre todo diputados, la mayoría son del PRM. Y fue de lo que grande es que pueden de nuevo ser votados y elegidos. Bueno, si no lo condenan. Pese a los conflictos que tienen, no, así en conflicto con la ley sin que los casos sean decididos. Bueno, sí, porque la Junta no está autorizada para hacer desmache, ni nada de eso. Hasta que no haya una decisión del caso. Sí. Pero oiga esto, me llama la atención a lo que ese hombre está planteando. Son 4 que están en conflicto con la ley. Más de uno vinculado a narcotráfico. Él fue uno de los más votados, para que sí, tú veas cómo influye, sí, uno de los, pero muy votado, con dinero el dinero en las elecciones. Me llama la atención, Osvaldo, que la Cámara de Diputados dice, pero ¿qué vamos a hacer con este hombre? Este hombre ya tiene aquí, decidieron suspenderlo por ausencia. ¿Tú estás oyendo? No por el cargo que está enfrentando en Estados Unidos. No se ha condenado por nada, y le buscaron un bajadero a eso, aunque lo tiene atrapado allá en Estados Unidos, acusándolo, ¿verdad?, de tráfico internacional de drogas. Estados Unidos, él fue a Miami, viajó, parece que no le tenían instrumentado el caso así tan claro aquí, y allá lo atraparon bajándose del avión en el aeropuerto. De repente el tema se calienta porque el PRM ha decidido, esa bancada ahí disponible desde el 2021, o el hombre está planteando que hay que pagarle su cuarto, 5 millones y pico de salarios, Osvaldo. Ahorita pide que se lo paguen en dólares. Ahora, déjame decirte ya casi al final un tema que no vamos a poder desarrollar, pero que quizás lo introduzca, es lo que está ocurriendo en el mundo ya con el asunto de la divisa de valor global, que es el dólar. Así. Que se está observando una tendencia a una pérdida de su utilización, menos a la baja. No de su valor, de la utilización del dólar, que
que se ha acrecentado después del conflicto y de las sanciones, sobre todo de Occidente, por decirlo de alguna manera, hacia Rusia. Y me llama la atención porque el alerta la hacen unos especialistas de una compañía gestora de inversiones con sede en Londres, Joan Frey y Stephen Jen, de Eurison Management, que dicen que desde del 2003 el dólar representaba cerca de 2/3 de las reservas mundiales totales, pero que para el 2021 ese índice disminuyó hasta el 55%. Y en solo un año cayó otros 8 puntos hasta el 47%. Es decir, que el uso en el intercambio de monedas internacionales, el dólar ha perdido un nivel importante de participación. ¿Qué está pasando? Que los países, por ejemplo, de lo que es Euroasia, o el Asia más propiamente, China, los países BRICS. Rusia, China. Rusia, China, Sudáfrica, India. Y ya Brasil está planteando que ellos están haciéndose los pagos en sus intercambios comerciales con monedas propias. Y eso naturalmente pues afecta el desempeño de lo que es el dólar como moneda de referencia global. Y eso preocupa porque además, según ya la última data, los levantamientos sugieren que la guerra, las sanciones de Occidente a Rusia no le han hecho a Rusia el daño que ellos entendían que iban a hacer. Se hablaba de una caída del Producto Interno Bruto de Rusia hasta de más de un 20%. Y el año pasado la caída del Producto Interno Bruto de Rusia no pasó de un 2 y piquito por ciento. Entonces, sin embargo, la guerra en sí y las sanciones están teniendo una repercusión mayor con inflación, deterioro de los intercambios, subida del petróleo en Occidente, que en otra parte de las regiones del mundo, que los intercambios siguen igualitos en las monedas locales y que han tenido que no someterse a lo que son las políticas de sanciones. Entonces, esto obliga al mundo occidental, sobre todo Estados Unidos, que es el que lidera esa campaña, a revisar qué es lo que van a hacer con esa guerra y sobre todo con la política de sanciones a Rusia. Te voy a proponer, lo voy a hacer aquí en el aire, que para el próximo careo iniciemos. Tú prometes eso, pero después no me dejas hablar de eso. No, porque ojalá, ya estamos en la parte final, discúlpeme al señor director, pero eso que tú estás planteando es un caso serio. Supone tú que esa parte del mundo, Asia, África, Rusia, ¿verdad? Países arriba, importantes, sí. Más Brasil, crean su propio negocio con su propia moneda. Bueno, de hecho lo están haciendo ya. Se bloquea el uso del dólar. No se bloquea, disminuye. Se disminuye en naciones tan trascendentales para toda la humanidad. Se nos ha ido el tiempo. Si tú viste que la ONU haciendo un llamado desesperado que si van a dejar que Haití siga como va, y la OEA pidiendo una fuerza internacional de paz. De eso no se habla ya no se habla casi de Haití. Se nos ha acabado el tiempo, Osvaldo. Yo sé que queremos nosotros seguir hablando con nuestras amigas y nuestros amigos, ¿verdad? Pero los compromisos son compromisos. Hasta el próximo sábado, 1:00 p.m, aquí en Cinevisión, su programa Careo. Pásenla bien.